Vamos a dibujar acá lo que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y a este triángulo rectángulo le voy a poner, por ejemplo, a este cateto que está aquí, le voy a poner M. A este otro cateto que está aquí, le voy a poner P. Y a esta hipotenusa le voy a poner, por ejemplo, R. ¿Sí? Entonces, estos son los lados de un triángulo rectángulo. Entonces dije, esta parte de acá es hipotenusa. Y estos dos que están aquí, este con este, estos dos se llaman tetos. Pero dentro del triángulo, nosotros tenemos también ángulos. Aquí nosotros dijimos que la característica del triángulo rectángulo era que existía un ángulo de 90 grados. Sin embargo, yo puedo observar que aquí y aquí hay otro ángulo. Entonces, se acostumbra a utilizar letras griegas para poder representar a los ángulos. Entonces, este símbolo que está aquí, este símbolo significa alfa. A pesar de que se escribe con P, se pronuncia con F y se llama alfa. Este otro, voy a colocarlo aquí, este otro símbolo es otra letra griega y este símbolo se llama beta. Beta. Entonces, resulta que nosotros tenemos 3 lados y 3 ángulos. Cuando nosotros no podemos utilizar cuando no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, nosotros necesitamos usar una función trigonométrica. ¿Qué hace una función trigonométrica? Lo que hace una función trigonométrica es agarrar un ángulo con 2 lados. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este ángulo que está aquí, este ángulo alfa, yo puedo agarrar el ángulo alfa y puedo agarrar 2 lados, pero yo no sé qué lados usar. Por ejemplo, yo podría utilizar R y podría utilizar también, por ejemplo, M. O yo podría utilizar, por ejemplo, R y podría utilizar P. O también podríamos utilizar M y podríamos utilizar P. Si agarramos ese ángulo. O si agarramos el otro ángulo, beta, se pueden usar 2 lados. ¿Qué lados vamos a usar? Bueno, podría utilizar también R y puedo usar M. O también podría utilizar R y puedo usar P. O podríamos utilizar M y podríamos utilizar P. Entonces, lo que hace la función trigonométrica es agarrar un ángulo con 2 lados. Pero nosotros no podemos agarrar así al azar los lados. No podemos decir, quiero usar estos dos. Entonces, para eso existe la función trigonométrica. Para decirnos con el ángulo cuáles son los lados que yo tengo que utilizar. Entonces, las funciones trigonométricas son 3. Está la función seno, que si nosotros miramos una calculadora, esa función aparece como sin. Está la función coseno, que si nosotros vemos en una calculadora, aparece como función cos. Y está la función tangente, que si nosotros observamos en una calculadora, aparece como tan. Entonces, esas 3 funciones me dicen a mí qué lados son los que yo tengo que usar como un ángulo cuando quiero utilizar una función trigonométrica. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que saber también, y es que cuando nosotros queremos usar una función trigonométrica, resulta que en ese momento pasa lo siguiente.
Cuando yo escojo un ángulo, por ejemplo, si escojo este ángulo beta, ahora yo voy a decir que este lado B está enfrente del ángulo. Entonces, cuando este lado está enfrente del ángulo, ahora a este le llamo cateto opuesto, porque se encuentra enfrente del ángulo. Pero el otro cateto C, yo miro que está a la par del ángulo. Entonces a este yo le llamo cateto adyacente, porque se encuentra a la par del ángulo. Pero eso depende del ángulo que nosotros estemos escogiendo. Si yo escojo, por ejemplo, este otro ángulo que se llama alfa, entonces el cateto opuesto sería C, porque este es el cateto que está enfrente del ángulo. O sea que para el ángulo alfa, este sería el cateto opuesto. Y para el ángulo alfa, el que está a la par es B. Entonces, este sería el cateto adyacente. Entonces, ¿de qué depende el cateto opuesto y el cateto adyacente? Depende del ángulo que nosotros escojamos. Cuando escogemos un ángulo, ahí ya podemos decir quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Pero mientras no hayamos elegido un ángulo, no podemos decir quién es cateto opuesto ni quién es cateto adyacente. Pero lo que siempre tenemos que recordar es que cateto opuesto siempre es el que está enfrente del ángulo y cateto adyacente siempre va a ser el que está a la par del ángulo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Para identificar los catetos. Entonces, me voy a ir a la parte de abajo, donde están estos triángulos, y voy a utilizar este de aquí. Vamos a usar este triángulo que está acá. Entonces, miren este triángulo. Este de aquí. Si yo utilizo el ángulo 80, ¿quién sería el cateto opuesto al ángulo 80? 30, profe. 30. Bueno, pero resulta que opuesto es el que está enfrente. Entonces tendría que ser B. Este va a ser el cateto opuesto. ¿Sí? Ahora, el que se encuentra a la par, este va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, opuesto siempre va a ser el que está enfrente y adyacente va a ser el que está a la par. ¿Sí? Muy bien. Ahora cambiemos el ángulo. ¿Qué pasa si yo elijo el ángulo beta? ¿Quién sería el cateto opuesto? En este caso sí va a ser 30, porque 30 es el cateto que está enfrente. Y el cateto adyacente sería B, porque ese es el que está a la par del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo mejor? Sí. Muy bien. Ahora pasemos al triángulo que está a la par. Vamos a elegir este triángulo de aquí. Si yo elijo este ángulo de 40, ¿quién es el cateto opuesto? El 30. El 30. Sería el 30, porque 30 es el que está enfrente del ángulo. ¿Y el cateto adyacente sería? ¿Quién sería? 35. X. El adyacente tiene que ser X, porque hablamos de catetos. 35 es la hipotenusa. Entonces, tiene que ser X. Ese sería el cateto adyacente. Ahora, cambiemos el ángulo. Voy a escoger este ángulo que está aquí. Este ángulo se llama ángulo beta.
¿sí? Se escribe con T, así, teta, pero se pronuncia con D, beta, así. Entonces, voy a tener el ángulo delta. Si uso el ángulo delta, ¿quién sería el cateto opuesto de este ángulo? X. Sería X, porque X es el que está enfrente del ángulo. ¿Y quién está a la par del ángulo? A la par del ángulo estaría 30. Entonces, como les digo, depende del ángulo, así es como nosotros decimos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Ahora, uno más. Nos vamos a ir al otro triángulo que está, bueno, de hecho, escojamos, agarremos el que está aquí abajo. Vamos a usar este. Este de aquí. Si yo utilizo el ángulo de 35, ¿quién es el cateto opuesto? B. Muy bien, sería B, porque B es el cateto que está enfrente del ángulo. Y este 50, ¿quién sería? El adyacente. Muy bien, el 50 sería el cateto adyacente. Es correcto, porque es el que está. Pero si cambiamos el ángulo, ahora escojo el ángulo que está aquí. Este ángulo que está acá es una letra griega que se llama sigma. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. Sigma. Entonces, si utilizo este ángulo, ¿quién sería el cateto opuesto? 50. 50. Muy bien, porque 50 es el cateto que está enfrente del ángulo. Y el que está a la par sería B. B. Que para este caso, B tiene que ser el cateto adyacente. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora nosotros ya sabemos que el cateto opuesto y el cateto adyacente depende del ángulo que yo esté eligiendo. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos a la parte donde están las funciones trigonométricas, aquí me aparece que las funciones trigonométricas son, para empezar, 3. Y de estas 3 salen las otras 3 que están a la par. Pero yo voy a trabajar primero solo con estas 3 para que entendamos esta parte. Como dije, la función seno se resume como sin. La función coseno se resume como cos. Y la función tangente se resume como tan. Ahora, miren este símbolo que está aquí. Ese símbolo es una esquina de un triángulo. Por ejemplo, si yo dibujo un triángulo en esta posición y le pongo una línea aquí, miren este símbolo que está aquí. Este símbolo que está aquí se parece mucho a esta esquinita que está aquí del triángulo, miren. Entonces, este símbolo se utiliza para representar a un ángulo. Entonces, lo que me está diciendo aquí es el seno de un ángulo. Y como les dije, ese símbolo solo me representa la esquinita de un triángulo. Entonces, eso es lo que me está indicando a mí esta parte. Me está indicando que lo que yo tengo aquí es el seno de un ángulo. Entonces, me dice, cuando usted utilice el seno de un ángulo, usted va a usar el cateto opuesto y la hipotenusa. Este símbolo que está aquí es un símbolo de división. Entonces me dice, el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto dividido dentro de la hipotenusa. Luego dice, el coseno de un ángulo va a ser el cateto adyacente dividido dentro de la hipotenusa. Y la tangente, vamos a poner la tangente aquí. Y me dice que la tangente va a ser, acá, la tangente del ángulo dice que va a ser el cateto opuesto dividido dentro del cateto adyacente. Entonces, eso es lo que me dice a mí. Las funciones trigonométricas me dicen a mí qué lados son
los que yo tengo que escoger del triángulo. Entonces, hagamos un ejemplo facilito. Voy a dibujar un triángulo aquí, en esta parte, y voy a utilizar, para la hipotenusa, voy a usar M. Para los catetos, aquí voy a utilizar X, y aquí voy a utilizar Y. Para los ángulos, aquí voy a utilizar, por ejemplo, alfa, y aquí voy a utilizar beta. ¿Sí? Entonces, voy a escoger mi ángulo. Voy a escoger primero el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar la función seno. Entonces, yo diría, la función seno del ángulo alfa dice que tiene que ser igual ¿a quién? Al cateto. Cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto de alfa? Y. Y. Muy bien. Este es el cateto opuesto. Entonces sería Y dividido dentro de la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa en el triángulo? M. M. Muy bien. Entonces el seno de alfa es igual a Y dividido dentro de M. Entonces ahora ya no escojo al azar los lados, sino que la función seno me dice, agarre el cateto opuesto y agarre la hipotenusa. Yo quisiera usar el coseno, yo diría, el coseno del ángulo alfa. Si quiero el coseno del ángulo alfa, el coseno me dice, agarre el cateto adyacente del ángulo alfa. ¿Quién es el cateto adyacente? X. X, muy bien, porque X es el que está a la par del ángulo. Entonces sería, el cateto adyacente es X dividido dentro de ¿qué? Hipotenusa. M. Que sería M. Muy bien. Bueno, entonces ya aplicamos seno y ya aplicamos coseno. ¿Y qué pasaría si yo quisiera aplicar tangente? Voy a decir, si quiero aplicar la tangente al ángulo alfa, entonces dice, agarre el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Y el cateto opuesto dijimos que es? Y. ¿Dividido dentro de quién? El cateto adyacente. Y el cateto adyacente dijimos que era X. X. Entonces, las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente son las que me dicen a mí qué lados tengo que usar del triángulo cuando nosotros ya elegimos un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa situación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Sí. muy bien. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, pues nosotros hasta el momento, pues vamos bien. Eso era lo que yo quería explicar. Cuando nosotros no podemos usar el teorema de Pitágoras, entonces vamos a las funciones trigonométricas. Entonces, me voy a ir a la parte de abajo, donde se encuentra el primer ejemplo. Y vamos a ver aquí. Aquí está este triángulo, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Vamos a ponerlo aquí delante del texto. Aquí. Ahí estamos. Lo voy a poner aquí. Observen este triángulo. Miren este. Aquí dice el seno de alfa. ¿Qué significa eso? Que escogieron el ángulo alfa. Y si yo tengo aquí C dividido dentro de A, yo puedo ver que C está aquí. Y C se encuentra enfrente del ángulo. O sea que este es el cateto opuesto. Y como está dividido dentro de A, puedo ver que A está aquí. O sea que A es la Hipotenusa. Entonces puedo ver que el seno de alfa es cateto opuesto dividido hipotenusa.
Si veo el coseno, dice coseno de alfa. Y puedo ver que están utilizando B. ¿Quién es B para el ángulo alfa? Es el que está a la par. O sea, este es el cateto adyacente. Entonces puedo decir cateto adyacente dividido dentro de A. ¿Y quién es A? La hipotenusa. Entonces digo B dividido dentro de A. Pero si se usa la tangente, decimos, la tangente del ángulo dice que es C dividido dentro de B. Entonces, ¿C quién es? Cateto opuesto dividido dentro de cateto Adyacente. Entonces, nosotros podemos observar que se aplicaron las funciones trigonométricas para este triángulo. Pero aquí no solo se aplicaron para el ángulo alfa, sino que también se aplican para el ángulo beta. Entonces, voy a quitar esto que tengo ahorita en la pantalla y voy a mover ahora la imagen para acá. Aquí usaron las otras tres que aparecen. Esto no lo vamos a ver por el momento. Para el triángulo, aquí está. Vamos a quitar esa imagen y la vamos a pegar aquí. Solo que aquí dice para el ángulo beta y se siguió colocando alfa. Entonces voy a pegar esta parte aquí y voy a cambiar el ángulo para que no sea beta. Perdón, para que no sea, que no sea beta, sino que sea alfa. Voy a pegarlo aquí. Y vamos a cambiar el ángulo. Porque el ángulo ahora va a ser beta. Y ahora observemos cómo cambia esto. ¿Sí? Bien, voy a ampliar un poquito y ahora veamos. Voy a jalar un poco más el triángulo. Ahí. Bien, ahí se ve perfecto. Bueno, entonces vean, aquí dice beta. Este es el ángulo que se va a usar. Si se usa el ángulo beta, B es el cateto que está enfrente. O sea que este sería el cateto opuesto. Y puedo observar que C es el que está a la par del ángulo. O sea que este sería el cateto adyacente. Y el lado más largo, nosotros sabemos que es la hipotenusa. Entonces ahora observen lo que dice aquí. Dice, el seno del ángulo beta. Según lo que tenemos aquí, B dividido A sería cateto opuesto dividido dentro de hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Cateto opuesto dividido hipotenusa. Si me voy al coseno del ángulo, tengo C dividido dentro de A. Entonces sería C cateto adyacente dividido dentro de hipotenusa. Y si me voy a la tangente de B, del ángulo beta, dice B dividido dentro de C. Entonces sería cateto opuesto dividido dentro de cateto adyacente. Entonces, en la parte de arriba, como dije, las funciones trigonométricas son las que me dicen a mí qué ángulo, qué lados son los que yo tengo que usar cuando ya hemos elegido un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, con lo que yo expliqué, pues ustedes necesito que vayan viendo ahí toda esta parte. Así que vamos a... Aquí ya tenemos... todavía tenemos ahí unos minutitos. Son como 8 minutos. Entonces, vamos a ver esta parte. Voy a quitar esta sección de aquí. Yo sé que esa parte sí estaba, pero por el momento la voy a omitir. Podamos ver el triángulo que tenemos en la pantalla. Muy bien, voy a jalar este triángulo y quiero que observemos esta situación.
Vamos a enfocarnos, por favor, en esta parte de acá. ¿Sí? Miren aquí. En esta parte estamos escogiendo el ángulo alfa. ¿Sí? Y para el ángulo alfa, el cateto opuesto es el que está enfrente. Entonces sería 11.18. Ese sería el cateto opuesto. Y el cateto que está a la par es este que está aquí. Entonces, este 10 sería el cateto adyacente. Y este 15, que es el lado más largo, esta sería mi Hipotenusa. Muy bien. Entonces, observen aquí. El seno del ángulo dice que es 11.18 dividido dentro de 15. ¿Qué significa eso? Que usamos cateto opuesto, que es 11.18, dividido dentro de la hipotenusa. Y si dividimos 11.18 dentro de 15, eso es lo que les da 0.75, 0.745. ¿Sí? Si vemos aquí, el coseno de alfa dice 10 dividido dentro de 15. ¿Quién es 10? El cateto adyacente dividido dentro de 15, que es la hipotenusa. Y 10 dividido dentro de 15 me da 0.667. Por último tengo la tangente del ángulo alfa. Tengo 11.18 dividido dentro de 10. Entonces lo que yo tengo es cateto opuesto dividido dentro de cateto adyacente. Y 11.18 dividido dentro de 10 me da 1.11. Entonces, como les dije, lo primero que tenemos que hacer es escoger un ángulo. Cuando escogemos el ángulo, identificamos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Y cuando ya los hayamos identificado, las funciones trigonométricas que están aquí arriba, seno, coseno y tangente, ya me dicen cuáles son los lados que yo tengo que agarrar del triángulo. El cateto opuesto con la hipotenusa, el cateto adyacente con la hipotenusa o el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahí estamos. Muy bien.